claves. En el contenido tenemos lo que es el resumen, introducción, problema de investigación, introducción al tema, objetivo general, específico, tratamiento de problemas, objetivo del tema y una breve mención del marco teórico. No puedo más. En el resumen dice que la descontextualización de la matemática y la falta de acciones concretas en la educación ambiental representa un desafío significativo en el sistema educativo ecuatoriano. Este proyecto de investigación desarrollado en la unidad educativa de Felipe Borja, la ciudad de Ambato, demostró cómo la integración de ambas áreas puede transformarse en una poderosa herramienta pedagógica para la formación ciudadana. En la introducción tenemos que la problemática radica en la falta de integración entre la gestión de residuos escolares y la enseñanza de la estadística descriptiva, lo que resulta en una baja conciencia ambiental y en un aprendizaje matemático descontextualizado. En la unidad educativa Luis Felipe Borja, registros preliminares muestran que los estudiantes de primero bachillerato generan aproximadamente 60 kilos de residuos reciclables por semana. Pero solo el 25% se gestiona adecuadamente. Hablando de eficiencias de prácticas sostenibles, datos institucionales en el año 2020. En la selección del tema, el tema se selecciona por su alineación con la educación de bachillerato en Ecuador, funcionando sostenibilidad ambiental y matemáticas aplicadas para abordar brechas identificadas en la literatura. Se limita especialmente a la unidad educativa Luis Felipe Borja en Ambato, Ecuador, temporalmente al periodo de septiembre-julio, ciclo lectivo 2025-2026, y poblacionalmente a 27 estudiantes de primero bachillerato, sección vespertina, seleccionados por conveniencia para asegurar viabilidad operativa. En la introducción al tema, este proyecto titulado La enseñanza de la estadística descriptiva con datos de reciclaje y su incidencia en la formación de ciudadanos responsables en los estudiantes de primero bachillerato de la unidad educativa Luis Felipe Borja, Ambato, Ecuador, año lectivo 2025-2010, se busca cerrar esta brecha mediante la recolección de datos reales sobre residuos, lineándose con los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad y consumo y producción de responsables de la ONU. En el objetivo general, es que determinar mediante un incremento mínimo de 20% en indicadores de conocimiento y actitudes la incidencia de la enseñanza de la estadística efectiva con datos de reciclaje en la formación de ciudadanos responsables. En estudiantes de primero bachillerato de la unidad educativa Luis Felipe Borja, en la ciudad de Ambato, Ecuador, al finalizar el año lectivo 2025-2026. En los objetivos específicos tenemos que evaluar los niveles iniciales de conocimiento en estadística descriptiva y actitudes hacia el reciclaje de los estudiantes de primero bachillerato durante el primer trimestre del año lectivo 2025-2026. También dice que tenemos que diseñar e implementar una intervención educativa al menos de 10 sesiones que integre estadísticas descriptivas con datos de reciclaje, asegurando participación del 80% de los estudiantes de alineación con el currículo nacional durante el segundo y tercer trimestre del año lectivo 2025-2026. En el último tenemos que medir los cambios post intervención en conocimientos estadísticos, un incremento del 20% en pruebas de actitudes ambientales con un aumento del 25% en tasas de reciclaje escolar comparando datos pre y post al finalizar el año lectivo 2025-2026. En el planteamiento del problema, pues aquí hablamos de la caracterización del problema de investigación. Dice que el problema se determina especialmente en la unidad educativa de Felipe Borja en Ambato, Ecuador, temporalmente en el año lectivo 2025-2026. La población objetiva son los estudiantes de primer bachillerato involucrados, que incluyen docentes de matemáticas, estudiantes de directivos escolares de la comunidad local. Los constructos claves incluyen conciencia ambiental, actividades pro reciclaje operacionalizado mediante escalas Likert y competencias estadísticas, habilidad para analizar datos de
medidos a pruebas estandarizadas. En la justificación del tema tenemos lo que es la justificación de este estudio radica en el aporte académico y práctico para el contexto educativo ecuatoriano, donde la educación ambiental es prioritaria, pero subintegrada en matemáticas, la enseñanza sustentalizada de matemáticas como la estadística descriptiva con datos ambientales mejora el aprendizaje, fomenta competencias ciudadanas responsables alineadas con el currículum nacional y promueve la formación interna. En la breve mención del marco metodológico, la metodología combina un enfoque mixto y en el aprendizaje basado en proyectos integrados de recolección de datos, análisis estadístico y reflexión crítica de los estudiantes sobre los resultados y su relevancia en la vida cotidiana. Las palabras clave es estadística descriptiva, reciclaje, aprendizaje basado en proyectos, ciudadanos responsables, educación unión. Esto es todo, muchas gracias. Estadística y reciclaje formando ciudadanos responsables. Proyecto áulico, primero BGU. La educación actual busca no solo transmitir conocimientos, sino también fomentar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del entorno. En contexto, Chile 2021-2023. Se trabajó en 10 escuelas de educación media para fomentar actitudes hacia la sostenibilidad, desarrollando la capacidad de analizar información y proponer soluciones comunitarias. Habermas, 1981-2020. Su teoría de la acción comunitaria aplicada a la educación destaca el diálogo, la participación ciudadana y el uso de evidencias para tomar decisiones. Argomedo, Valiente y Díaz, 2022, Perú. Un estudio con 62 estudiantes de secundaria evidenció que el reciclaje de residuos sólidos tiene una influencia positiva en la educación ambiental, fortaleciendo la conciencia ecológica. Batanero 2022 propone la enseñanza de aprendizaje basados en proyectos, vinculando los datos de reciclaje con problemas reales. Esto motiva a los estudiantes, fomentan el trabajo colaborativo y desarrolla competencias ciudadanas. Godino, 2024. Ayuda a comprender significados matemáticos y estadísticos en contextos sociales, facilitando un aprendizaje más profundo. Shaughnessy, 2007. Resalta el desarrollo del razonamiento estadístico con datos reales y actividades de investigación. Will Facunt, 1999. Plantea el pensamiento estadístico como la capacidad de transformar datos en información útil para la toma de decisiones responsables. Ventajas del enfoque. Motiva porque conecta la estadística con la vida real. Hablamos, en este caso sería el reciclaje. Forma integralmente a los estudiantes como ciudadanos responsables. Desarrolla la habilidad clave, análisis de datos, comunicación efectiva y pensamiento crítico. Promueve conciencia ambiental y compromiso social. En conclusión, la enseñanza de la estadística descriptiva con datos de reciclaje no solo mejora el aprendizaje matemático, sino también fortalece la educación ambiental y la formación de ciudadanos críticos y responsables. Entre las propuestas revisadas, el enfoque de Carmen Batanero con el
aprendizaje basado en proyectos, resulta el más pertinente para proyectos educativos que buscan impacto social y académico. Terminamos con una frase que dice: educar con datos reales es preparar ciudadanos para transformar su comunidad y el planeta. Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Quiroz. Voy a continuar con lo que es la variable dependiente. En este caso, pues, es la formación de ciudadanos responsables en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado. A continuación, pues, tengo las definiciones. Por un lado está el Ministerio de Educación de Chile, por otro Freire y en último caso Carmen Batanero. En lo que concierne al Ministerio de Educación de Chile, pues nos manifiesta el Ministerio de Educación de Chile conceptualiza la formación de ciudadanos responsables como un proceso formativo continuo que habilita a los estudiantes a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para la vida de una sociedad democrática. Por otro lado, Freire, en su interpretación reciente, Pedagogía Crítica, el año 2020-2023, pues habla sobre la formación de ciudadanos responsables, se define como un proceso que de concientización y empoderamiento, donde los estudiantes desarrollan una conciencia crítica sobre su realidad social y ambiental. Por otro lado tenemos a Carmen Batanero, también del año 2020-2023. Pues aquí Batanero define la formación de ciudadanos responsables como el desarrollo de una cultura estadística que permite a los estudiantes interpretar, analizar y comunicar información basada en datos de manera crítica y ética. A continuación también hablaré sobre las teorías en cuanto a ver más el Ministerio de Educación de España y en cuanto a ver más, pues en su interpretación reciente en educación desde el año 2020-2023, en su teoría de la acción comunicativa y ciudadanía participativa, nos dice su teoría que sostiene que los estudiantes deben aprender a ejercer sus derechos democráticos y asumir responsabilidades mediante el diálogo y la argumentación fundamentada. Si bien es cierto, pues sabemos que la salida de bachillerato unificado se tiende a preparar chicos pues que salgan, que sepan dar su argumentación, su propio análisis en cualquier ámbito. El Ministerio de Educación de España 2023-2025 sobre la teoría de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, pues aquí manifiesta que deben preparar a los estudiantes para el ejercicio de la ciudadanía democrática, promoviendo la autonomía, el pensamiento crítico y el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Sobre las ventajas, aquí Paulo Freire, en su interpretación reciente en Pedagogía Crítica 2020-2023, en unión también con Verdeja Muñiz, en lo que es conciencia crítica y empoderamiento, pues manifiesta que los estudiantes desarrollan una visión crítica en su realidad social y ambiental. En autonomía y responsabilidad fomenta la autonomía intelectual y moral. En la participación activa y el diálogo, promueve el diálogo y la colaboración como herramienta para la construcción colectiva de conocimiento, fortalecimiento, responsabilidad ciudadana y el compromiso social. Formación ética y política. Aquí integra la ética y la justicia en el proceso educativo, preparando a los estudiantes para actuar como agentes a cambios en su comunidad. La formación y la política. A continuación, lo que sigue es transformación social. Aquí los estudiantes aprenden a ser protagonistas de su propio aprendizaje y la transformación de su entorno, asumiendo un rol activo en la sociedad. Es decir, porque se espera el cambio de los estudiantes tanto de manera
que ellos salgan solidarios, reflexivos, analíticos, que sean capaces de emitir un comentario, de emitir un análisis en cualquier ámbito de su vida profesional. A continuación, pues el marco histórico y legal, pues en este caso voy a seguir con lo que es el marco histórico. Hablo sobre los orígenes y primeros usos de la estadística. La estadística como disciplina no es un invento reciente, sus raíces se remontan a la antigüedad como los censos poblacionales de Egipto, la antigua Roma y China. Durante la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, pensadores como John Brown y William Petty sentaron las bases de la estadística demográfica aplicando el pensamiento científico y el análisis de datos sobre mortalidad y nacimientos. Más tarde, pues dice que la estadística se convirtió en una herramienta clave para los gobiernos, que la utilizaban para la administración del Estado, la recaudación de impuestos y el control social. Es decir, pues que al principio era como una base solamente de esta estadística y vieron la necesidad, pues fueron involucrando que hasta le ayudó en lo que es la utilización de administración del Estado. Por otra parte, pues hay la conexión entre la estadística, el reciclaje y la formación de ciudadanos responsables. La convergencia de la educación estadística y la conciencia ambiental representa una innovación pedagógica. Tradicionalmente, pues, la enseñanza de la estadística en la escuela se ha basado en problemas abstractos o datos desconceptualizados, como lanzamiento de datos o datos de encuestas sin relevancia para el estudiante. Es decir, que en esta parte, pues al principio no había como un aprendizaje significativo, que los estudiantes fueran conociendo para qué servía la estadística en lo que es la vida real, la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos que utilizar datos de reciclaje. Al aprendizaje se vuelve significativo y relevante, pues lo que manifesté anteriormente. Los estudiantes de primero de bachillerato general unificado pueden, por ejemplo, recopilar y analizar datos sobre la cantidad de plástico, papel y vidrio que recicla en su colegio o en su barrio. Este enfoque no solo les permite aplicar conceptos matemáticos como la media, la mediana y moda, gráficos de barra y circulares y análisis de tendencias, sino que esto va más allá de la aplicación de fórmulas. La estadística se convierte en una herramienta para comprender la realidad, tomar conciencia y formular soluciones. En lo que es comprender la realidad, pues entender la magnitud del problema de la contaminación por de residuos sólidos. Es decir, como aquí manifesté anteriormente, ya aquí los estudiantes comprenden mejor la realidad, viendo las cosas que pueden mejorar, las cosas que podemos ir corrigiendo desde ya. Toma de decisiones, tomar conciencia también en lo que es ver cómo sus propias acciones como reciclar pueden tener un impacto medible. Es decir, que si ellos aprenden a reciclar, toman conciencia de que eso es beneficioso para lo que es la vida y no tengan una mala toma de conciencia de que hacen las cosas simplemente sin pensar, sin ver las consecuencias que pueden ocurrir más adelante. Formular soluciones, pues proponer estrategias para mejorar la gestión de residuos en su entorno, que sean estudiantes que propongan, estudiantes que den soluciones a estos casos. Bueno, esa ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por todo. Marco legal y educativo para la enseñanza de la estadística descriptiva con los datos de reciclaje en el Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la Constitución, que es una norma que fundamenta todo el andamiaje legal en el país, varios de sus artículos son cruciales para el presente estudio, estableciendo el derecho a una educación de calidad y el fomento de la conciencia ambiental y el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho.
El derecho a la educación de calidad y pertenencia. A través de este artículo tenemos que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, según el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador. La enseñanza de la estadística descriptiva, al usar datos de la vida real como el reciclaje, cumple con este principio al hacer una educación sea relevante y pertinente para el entorno del estudiante, garantizando la igualdad e inclusión social y del buen vivir. En el marco legal, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, la LOEI promueve el marco para que los principios constitucionales se materialicen en las aulas, estableciendo los fines educativos que promuevan la conciencia ambiental, la responsabilidad social, así como las obligaciones para los estudiantes que fomenta la participación activa de cada uno de ellos. Tenemos en este caso fines muy importantes de la educación y sus obligaciones estudiantiles, como la conciencia ambiental, la responsabilidad social y la participación activa. La conciencia ambiental, fortalecer la conciencia ambiental y la preservación de la naturaleza según el artículo 2 de la LOEI, así también como la responsabilidad social, fomenta la conciencia ciudadana y el compromiso con el bien común según el artículo 2 de la LOEI, y la participación activa en el proceso educativo con el respeto a la responsabilidad según el artículo 7 de la LOEI, teniendo así que la enseñanza de la estadística con los datos de reciclaje aborda todos estos fines, promoviendo la conciencia ambiental y al cuantificar el problema de la basura y fomentando la responsabilidad social, demostraremos el impacto de las acciones individuales y colectivas. También tenemos en el marco educativo el Currículo Nacional del Bachillerato General Unificado. Este currículo es una herramienta pedagógica que traduce los principios legales en destrezas de aprendizaje, incluyendo el eje de pensamiento matemático y el eje transversal de la educación para el desarrollo sostenible. La estadística y el desarrollo sostenible se basan en dos ejes muy importantes: el eje del pensamiento matemático y el eje transversal de la educación para el desarrollo sostenible. En el eje de pensamiento matemático, el currículo de matemáticas para el BGU incluye estadística y probabilidades, buscando que los estudiantes interpreten y analicen información cuantitativa, representando como son datos geográficos, gráficos de barra, circulares, calcula e interpretan medidas media, mediana y moda, analizando la dispersión y desviación estándar. Resuelve problemas sobre el reciclaje con evidencia estadística. En cambio, en el eje transversal de la educación para el desarrollo sostenible, promueve la integración de los temas para la conservación ambiental y la gestión de los residuos de todas las materias. En el uso de los datos de reciclaje en matemáticas es un ejemplo práctico y significativo y de cómo implementar este eje. También nos basamos a un código del marco legal adicional como es el Código Orgánico del Ambiente, el COA. El COA es una ley específica que regula la gestión establecida en el principio de educación ambiental en su artículo número 16, que nos dice, en este caso, el Estado debe promover la educación ambiental en los ámbitos formal y no formal, para la protección y conservación y restauración y manejo sustentable del ambiente, y que los recursos naturales, según el artículo 16 del COA. El uso de estos datos de reciclaje para enseñar estadística es una forma de la educación ambiental formal, convirtiéndose la estadística en una herramienta de acción ciudadana y capacitando a los estudiantes para ser conscientes y responsables en su entorno.
La formación de ciudadanos responsables. Este proceso educativo busca desarrollar conocimientos, habilidades, valores y actitudes para una participación activa, consciente en la sociedad. Tenemos 4 ámbitos como son los conocimientos, valores, habilidades y actitudes. Los conocimientos de derechos humanos, institucionales, públicas, mecanismos de participación. Las habilidades, interacción, comunicación respetuosa y resolución de conflictos. Los valores a la igualdad, solidaridad, empatía, tolerancia y responsabilidad social con sus actitudes como son proactivas, reflexivas, críticas, sentido de pertenencia. La metodología de investigación estadística y reciclaje es una presentación que detalla metodológicamente para la investigación y la enseñanza de la estadística descriptiva usando datos de reciclaje y su impacto en la formación de ciudadanos responsables. El enfoque metodológico mixto e integral. Tenemos dos, uno cuantitativo y el otro cualitativo. El cuantitativo representa y recopila y análisis de datos reales de los reciclajes, cantidades, tiempos de materiales, el uso de encuestas, tablas de frecuencia y gráficos para comprender conceptos matemáticos. El cualitativo interpreta la crítica de resultados y la reflexión sobre los ámbitos de reciclaje, observación y conclusiones colectivas sobre el impacto ambiental y social. La integración de los ambos enfoques permitirá un análisis completo mostrando su tendencia y patrones, valores desarrollados por los estudiantes. El análisis completo y transformación positiva. Estos datos cuantitativos revelan tendencias y patrones de reciclaje, mientras que la parte cualitativa explora las percepciones, actitudes y valores de los estudiantes que desarrollan. El alcance descriptivo no solo detalla los resultados del aprendizaje estadístico, sino también caracteriza procesos formativos. El enfoque mixto articula la rigurosidad estadística con la reflexión pedagógica, transformando la enseñanza de las matemáticas en una herramienta que comprende y mejora la realidad. Operacionalización de variables. Tenemos dos, variables independientes y variable dependiente. La enseñanza de la estadística descriptiva con los datos de reciclaje, proceso pedagógico con la información real de residuos, en la evaluación a través de cuestionarios, guías y pruebas prácticas, con un criterio desde el 70% en el nivel medio o superior. La variable dependiente, la formación de ciudadanos responsables, desarrolla actitudes y práctica de su compromiso ambiental. La evaluación a través de encuestas de actitudes, rúbricas, listas de cotejos, con un logro del 70% de asistencia constante y participación activa. El diseño de la investigación cuasi experimental. El estudio se enmarca en un diseño cuasi experimental aplicando la estrategia pedagógica en un grupo de estudiantes de primero BGU. Se comparten los resultados antes y después de la intervención pre y post para observar los cambios generados. Este diseño permite valorar si la enseñanza de la estadística con datos de reciclaje contribuyen y la formación de ciudadanos responsables. Nuestra población y muestra. La población estudiantes de primero BGU de la unidad educativa Luis Felipe Borja, Ambato, año lectivo 2025-2026. Y la muestra tenemos que son de 20 a 30 estudiantes con una técnica de muestreo probabilístico. Conclusión y próximos pasos. La enseñanza de las matemáticas no se limita al cálculo,
sino se convierte en una herramienta para comprender la realidad y transformarla positivamente en la comunidad educativa. Este enfoque metodológico integra y busca formar ciudadanos críticos, responsables, capaces de aplicar el conocimiento estadístico para impactar en su entorno.